Contarle a nuestros auditores que ya se abrieron los concursos públicos de la Oficina de Asuntos Indígenas de la ciudad de Punta Arenas. Y de eso vamos a conversar con el encargado de la jefe de Oficina de Asuntos Indígenas de la comunidad, Nelson Aguilera, con quien ya nos acompaña, porque hay 5 concursos importantes, estimados amigos auditores, para los amigos indígenas y que ya empezaron para este año. Nelson, ¿cómo estás? Gusto saludarte, tocayo. Muy bien, muy buenos días. Oye, Nelson, ya se abrieron los concursos, estábamos conversando bastante fuera de micrófono. Cuéntanos un poquito, vamos con un concurso, son 5 concursos. Son 5 concursos. Anuales. Sí, así es. Al año, asignados. Y conversábamos y te preguntaba yo fuera de micrófono, ¿cuál es el balance ante ir con los concursos que se hace con respecto ya a la experiencia adquirida ya en estos concursos de la participación en la ciudad de Punta Arenas y en la región de Magallanes? En general, el balance es bastante positivo. En nuestras convocatorias regularmente postula una cantidad significativa de personas u organizaciones a través de distintos proyectos de distintas naturalezas. Ahora, cada concurso tiene una dinámica propia. Por ejemplo, los concursos de microemprendedores o de emprendimiento suelen ser bastante recurridos por parte de las personas que tienen ideas de negocios, y en general nuestro nivel de financiamiento bordea el 10%. Es decir, de cada 10 iniciativas que se presentan estamos financiando una. Distinto del caso de los proyectos de obras de riego y drenaje, toda vez de que son proyectos mucho más específicos y requieren una asesoría en términos de ingeniería, y asesoría que usualmente la proveemos nosotros. Y en general hay 2 o 3 conceptos que me gustaría compartir contigo como preámbulo. Primero, que si tú te fijas en los montos unitarios por proyecto financiado, te vas a dar cuenta que la CONADI es una de las agencias que tiene mayor financiamiento por cada una de las iniciativas. Mayores recursos. Son mayores recursos asignados. Esa es la primera cosa. La segunda es una amplísima diversidad de iniciativas que se están financiando año a año, y en general el nivel de cumplimiento de nuestros ejecutores es bastante bueno, ¿ya? Lo que nos permite generar cambios positivos y sustanciales en cuanto a la vida de las personas, que es un poco el sentido que tienen estas iniciativas. ¿Han tenido impacto entonces estos proyectos en la comunidad indígena? Sin duda que sí. ¿En qué sentido? Usualmente pequeños productores o personas que tienen ideas orientadas a la innovación en términos de negocios ven reforzadas sus posibilidades o ven viabilizadas sus posibilidades de hacer cosas en la medida en que tienen estos instrumentos de fomento. Por ejemplo, en segundo término, aquellos fondos o líneas de financiamiento asociadas a tierras adquiridas en años anteriores con cargo al subsidio, efectivamente se ven apoyadas con estos proyectos de obras de riego y drenaje o equipamiento de predios adquiridos, que nos permite dar un poco un giro a la tuerca, en el sentido de que entregar tierras no soluciona necesariamente nada. Lo que sí ocurre es cuando tú entregas tierra, más instrumentos de fomento que permitan poner esos terrenos en producción. Ahora, ¿qué aprendizaje hemos tenido en estos años? Y me permito compartirlo con quienes nos escuchan. El primero es que los proyectos se vuelven más viables en la medida en que tengan un buen soporte técnico. En otras palabras, la recomendación a las personas que quieran postular y que ganen proyectos es busquen ayuda, ¿ya? En la medida en que las personas buscan ayuda, sus proyectos resultan mucho más eficazmente ejecutados. Lo segundo es que la experiencia nos ha demostrado que estos pequeños negocios, estas unidades productivas, se vuelven mucho más interesantes y más viables en el tiempo, en la medida en que las redes de apoyo, tanto estatales como no estatales, son permanentes en el tiempo, al menos por 2 o 3 años. En otras palabras, un proyecto de emprendimiento, una iniciativa de producción, se vuelve mucho más viable en la medida en que tiene el apoyo no solo de la CONADI, sino también, por ejemplo, de FOSIS, por ejemplo, de Cercotec, y de otras agencias que están interviniendo en tareas afines. Así es que estamos muy gratos con los resultados. ¿Es la base del crecimiento? En cierta medida sí. ¿Después vas a otro tipo de proyectos? Sí, ahora, hay que entender también de que es nuestro espíritu de que después de un tiempo, después de un par de años de intervención nuestra, las personas o familias estén en condiciones de obtener sus propias herramientas de financiamiento sin necesidad de recurrir a la CONADI. En otras palabras, nuestra apuesta es que al cabo de 3 o 4 años las personas de una u otra manera egresen de parte nuestra para ser incorporados a otros planes y programas. Me explico. Por ejemplo, en materia de predios adquiridos, cuando nosotros intervenimos en términos de ayuda subsidiada, la idea es que en algún momento, por ejemplo, las personas se transformen en algún momento en usuarios de INDAP. Pero para llegar a esa condición tienen que darse varias situaciones antes, ¿ya?
Entonces, estamos pensando en eso cuando intervenimos de esta manera a través de recursos concursables. Ya. Bueno, vamos a ir a los concursos que tenemos. El primer concurso público es un subsidio para la construcción de obras de riego, en lo que tú hablas, y drenaje en la región de Magallanes. Esto ya comenzó el 27 de la apertura de marzo y termina el plazo de entrega de las postulaciones hasta el 29 de mayo. ¿Tienen harto plazo? Tienen harto plazo. Efectivamente, como su nombre lo indica, la idea es poder proveer de algunos mecanismos orientados al riego o drenaje de los predios adquiridos por parte de la CONADI mediante subsidio en años anteriores. Bueno, esto también es parte de una regularización para optimizar el uso de agua. Así es. Que últimamente ha sido no muy bien utilizado. Exactamente, es un recurso determinante para la producción agropecuaria y además ha sido infraocupado en gran parte del país, no solamente en Magallanes. Ahora, soluciones tecnológicas para los problemas de riego hay muchas, y por la misma razón es que los consultores que trabajan con nosotros se han caracterizado precisamente por la eficacia que han tenido, por ejemplo, para viabilizar mecanismos que están disponibles en el ambiente, por ejemplo, la lluvia. ¿Ya? La cantidad de colectores de agua lluvia para efectos de riego que hemos instalado han sido bastante significativos. En otros casos, por ejemplo, hemos contribuido al financiamiento de pozos profundos, ¿Ya? Canalizaciones y distintos otros tipos de obra de arte que nos han permitido llegar a las familias que tienen problemas, por ejemplo, en materia de riego, tanto en la comuna de Punta Arenas como también de Puerto Natales. Ya. Genial, ¿eh? Bastante apoyo allí. Después tenemos un segundo concurso que es para las microempresas y emprendedores indígenas. Así es. Hay que decir esto, que solamente en esa categoría, para indígenas, en la región de Magallanes y Antártica chilena. También la apertura de esto fue el 24 de marzo, termina ya el 17 de abril. Así es, quedan aproximadamente 2 semanas. Ya. ¿Y de eso ya ha llegado algo ya? En este caso en particular nos han llegado varias consultas, retiro de bases, ¿Ya? Y efectivamente creemos que el nivel de postulación va a estar, al igual que en años anteriores, Sí. cercano o superior a los 120, 150 proyectos. Lo menor 120, 120. Para nada. Ahora, de ese total, también tengo que señalar, por eso insisto en la búsqueda de ayuda. Ya. De ese total, aproximadamente el 50% de los proyectos se caen por problemas de admisibilidad. En otras palabras, el postulante presentó algún papel incompleto o el formulario estaba incompleto. Nos han pasado cosas muy curiosas. Por ejemplo, llegan postulaciones sin la hoja de presupuesto llena. Ya. Entonces no podemos evaluar semejante cosa. Pero ellos, por ejemplo, tienen la posibilidad de quienes postulan a un proyecto de esta envergadura, poder tener asistencia de parte de ustedes, por ejemplo, para ir guiándolo en todo el papeleo, porque también es emborroso, hay muchas cosas que técnicamente uno no entiende. Entonces, hay ahí una parte de la CONADI como para decirle, mire, este es el camino. Hay 3 cosas que tengo que decir al respecto. No, nosotros no podemos intervenir. Ya. Por una razón de probidad y de transparencia. Si nosotros interviniésemos de esa manera, nos transformaríamos en jueces y partes. Ya. Lo que evidentemente vulneraría la igualdad de los competidores en un concurso como este. O sea, Pero lanzan el concurso, ahí están las bases, y usted le dice, ahora busquen ayuda. ¿Eso? Exactamente. Ahora, ¿quién puede ayudar? Cualquier persona de confianza, cualquier persona con los conocimientos técnicos para presentar un proyecto de esta naturaleza. Ojo, nosotros hemos bajado significativamente los estándares de exigencia año a año. En otras palabras, hemos simplificado los procesos, sabiendo que probablemente las bases pueden ser engorrosas. Mira, Pero la verdad es que son muy simples, los formularios son muy simples. sí. No requerimos gran parte por ejemplo, documentación de respaldo, pedimos muy poca, la justa y precisa. Y en este aspecto, los asesores externos pueden ser cualquiera. Nosotros, de hecho, tenemos un registro público de consultores y ejecutores que las personas pueden consultar. Y el pago de estos ejecutores puede ser con cargo al mismo proyecto. Eso iba a ir yo. Que esto no es nada gratis. Puede ir con cargo al mismo las proyecto. asesorías hoy día, hay muchas personas que se dedican a asesorar proyectos, Sí. pero te cobran un porcentaje del proyecto. Es así. Cosa que es razonable, nosotros no tenemos ningún inconveniente con ello y por lo mismo... Está dentro del... Exacto, permitimos del que dentro de los costos del proyecto se pueda cancelar ese factor de honorario. Ah, mira. Vamos con el tercer proyecto de concursos públicos para emprendedores. Cahuéscar y Yagán. Y Yagán. Sí, esta es una línea... enfocado Exactamente. Ya. ¿Qué es por qué tomamos esta decisión? Porque en años anteriores y esto partió el año pasado, nos dimos cuenta que en una competencia abierta, Cahuéscar y Yagán corrían en desventaja respecto a la población indígena en general. Ah, mira. Por una serie de razones.
Y además nos dimos cuenta de otro factor que es determinante. Usualmente Cahuéscar y Yagán presentaban proyectos más orientados a la cultura tradicional como medio de negocio. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido proyectos de peluquería, proyectos de elaboración de alimentos, pero en el caso de Cahuéscar y Yagán era mucho más desde la cultura, rescate de la navegación, rescate de las artes tradicionales de pesca y caza. Entonces nos dimos cuenta de que en realidad mantener un concurso único, primero generaba un factor de asimetría que era importante, y segundo, no estaba dando cuenta de un factor cultural que también es importante. Así que segmentamos el concurso, dejamos un concurso abierto general y creamos una línea específica para los pueblos originarios de la región. Mira qué bien. Uh-huh. Hicieron esa distinción ahí, sí. Importante. Y el cuarto proyecto es un concurso regional de equipamiento básico de predios adquiridos en la región de Magallanes. Sí, eso es importante, ¿eh? Sí. El equipamiento, ¿en qué consiste esto allí? Cada año la CONADE, o sea, en realidad no es cada año, cada 2 años aproximadamente la corporación financia la compra de tierras mediante el subsidio para la aplicación del artículo 20 letra A, el llamado subsidio para la compra de tierras. Nosotros, para quienes conocen el trabajo de la oficina y me han escuchado en ocasiones anteriores, sabrán que recurrentemente digo que entregar tierra en sí mismo no soluciona ningún factor de recursos, de pobreza o de exclusión. La tierra en sí misma no es una solución, pero sí, la tierra en sí misma, más instrumentos de fomento instalados sobre eso, pueden transformarse en interesantes unidades productivas. Esta línea en particular tiene que ver con implementar estas tierras que se han comprado con el subsidio y con ello evitar que queden en abandono. ¿Ya? En primer término. Y segundo, para efectivamente transformar esos terrenos en inversiones viables en el tiempo. Han resultado proyectos bastante interesantes en términos de equipamiento, por ejemplo, en invernaderos, pequeños cultivos, y efectivamente es un instrumento cierto que efectivamente, tal como lo decía hace un momento atrás, nos ha permitido cambiar significativamente la vida de las personas. Claro, los invernaderos hoy día en Punta Arenas sobre todo están al auge, fuertemente creciendo. Y por supuesto este tipo de iniciativas les va a apoyar mucho más en lo que tiene que ver en la implementación. Y vamos con el último proyecto que queda, que es de difusión cultural de los pueblos indígenas de Magallanes. Algo habíamos conversado con Nelson. Aquí hagamos un paréntesis. Quizás hablamos mucho, hoy día el pueblo indígena, si bien es cierto, ha ido escalando muy fuertemente en Magallanes con respecto a todo lo que hablamos del aprovechamiento de las tierras, de cómo capacitarse, de cómo ir mejorando cada vez, y se notaba a lo mejor la calidad de vida de sus productos, en su forma ya de poder pararse frente a este mundo económico tan absorbente, ¿no es cierto?, y hacer la competencia con buenos productos. Pero también hay una parte que es necesaria, que es la difusión de esto. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto. Uno de los factores que las propias organizaciones reconocen es que tienen pocos medios, me refiero a las organizaciones indígenas, tienen pocos medios o pocos canales para instalar aquellas materias de interés cultural en la sociedad civil. Entiéndase, sociedad civil no indígena. De esta manera hemos implementado algunos programas, específicamente que tiene que ver con un concurso de difusión, que tiene que ver precisamente con la idea de la extensión cultural o bien la recuperación de prácticas culturales que han estado debilitadas por efecto del contacto o por un sinfín de razones. En esta categoría, por ejemplo, cabe el arte tradicional indígena, lo que habitualmente se llama artesanía. La recuperación del arte tradicional es un factor sumamente importante y es contribuyente de manera significativa al fortalecimiento de la identidad. Otra área que cae dentro de esto es la salud tradicional indígena. La medicina. Y eventualmente también algunos proyectos referidos al rescate de la o las lenguas. Y en ese aspecto también esta línea permite financiar este tipo de actividades. Así como un sinfín de otras acciones o de otros proyectos que tengan que ver con ventilar en forma más pública aquellos conocimientos y quehaceres tradicionales de los pueblos originarios que muchas veces resultan invisibilizados. Al inicio de tu pregunta tú señalaste algo que para nosotros resulta también evidente. Efectivamente, los pueblos indígenas y su quehacer han tenido una mayor presencia en los últimos años en la agenda pública, tanto nacional como particularmente en la región. La pregunta es, bueno, ¿cómo en este mayor protagonismo, en esta mayor visibilidad, efectivamente insertamos contenidos culturalmente significativos en el resto de la ciudadanía? Porque la situación de los pueblos indígenas no los afecta solamente a ellos. Somos una sociedad
diversa. Y en ese aspecto todos los segmentos, todas las representaciones o manifestaciones culturales deberían tener un espacio. Por lo tanto, nuestra apuesta en este aspecto tiene que ver con eso también. Apostando ahí, muy bien. Nelson, nos llegó una información, no sé si afectará acá a la región de Magallanes, no la alcancé a leer completa, es una publicación del Mercurio, Contraloría y se detecta irregularidades en la CONADI por compra de tierras. Antecedentes fueron remitidos al Consejo de Defensa del Estado y señalaron anomalías en toda la cadena de reparación de comunidades, desde problemas con la tasación hasta terrenos entregados en exceso. Nos preguntan si tiene algún tipo de información con respecto a ello. Es largo el texto, sí, con respecto a esto. No es nuevo, ¿ah? No es nuevo. La única cosa que no, la verdad es que la información no la conocía. Habría que ver. Sí, habría que ver con precisión. Esto fue entre el año 2012, Nelson, y el 2013. Se gastaron 5.596 millones de más en adquisición de 6 predios. Ya, 2012-2013, eso se refiere al 14º concurso. Y lo que habría que saber con precisión para poder opinar fundadamente es si se trata del subsidio para la aplicación del 20A o del 20B. Si es del 20B, es la compra de tierras en conflicto y usualmente afecta sectores de la Araucanía, octava, novena y décima región. Si es así, evidentemente nosotros no tenemos ese programa. En el caso de Magallanes no hemos tenido mayores problemas respecto a la ejecución de estos programas, particularmente el 20A. Sí, la queja habitual es que hay pocos recursos para comprar de manera significativa. De hecho, dentro de las cosas que traje está el total de postulaciones que hubo en el último concurso, el 15º. Y para que te hagas una idea, postularon un total de 2.140 personas más 3 partes de comunidades. O sea, 2.000. Tenemos 2.149 postulaciones que en este momento están en proceso de revisión de admisibilidad. Proceso que se hace en Temuco. Recuerden ustedes que este es un proceso centralizado, esto no se ventila aquí en Punta Arenas. Pero para que te hagas una idea... Se manda toda la información para a Temuco, completo. Y allá evalúan todo. Exacto. Me imagino con una línea de exigencias que hay ahí también. Sí, claro. Lo que ocurre aquí es que se analiza cada una de las carpetas de postulación. La información, una vez declarado admisible el proyecto, se carga en un software y ese software arroja un puntaje. Y de ese puntaje se establece un ranking y a partir de ese ranking el director nacional de la CONADI aprueba la cantidad de subsidios por región, dependiendo de la cantidad de recursos que la CONADI tiene. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Hablan con Elvira. Elvira, adelante. Bienvenida. Quisiera hacer una consulta a don Nelson. ¿Usted tiene que ver con las becas indígenas también? ¿Pasa por sus manos la documentación? Porque mi hija tiene una postulación de beca indígena de su niñita, de la básica. Y le preguntaban si ella estaba agrupada en alguna agrupación. Ella no se ha podido agrupar en nada porque ella es jefa de hogar, tiene que trabajar. Entonces no se puede agrupar, pues no tiene tiempo. Esa era mi consulta. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias por la pregunta. A la primera parte, efectivamente nosotros no tenemos nada que ver con la beca indígena, salvo en 2 momentos. Lo que refiere a la acreditación de la calidad indígena de los postulantes, cuando es requerido de esa manera por parte del ente competente. Y además participamos en calidad de jurado, pero somos un voto de una comisión bastante más grande, entendiendo que este programa está en manos de la JUNAEV. ¿Ya? No es CONADI, y la verdad es que nunca ha sido CONADI, antes fue Ministerio de Educación, luego cerca del 2002, 2003, esta responsabilidad es transferida a la JUNAEV. Respecto de la segunda parte de la pregunta, entiendo que uno de los factores que se considera con puntaje para la postulación de la beca indígena es que el postulante idealmente tiene que estar o debe contar con un certificado que lo acredite como parte de una organización indígena o a su familia. Eso es una... O sea, no basta tener un apellido, sino que tengo que estar inserto en una agrupación. No es obligatorio, pero el hecho de estar te añade puntaje. Yo estar incorporado en una agrupación de indígenas me favorece. Favorece. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Igual por fuera... Vas a tener menos puntaje. Pero puedes postular, eso no impide el hecho de poder hacer... ¿Por qué se hace eso, lo que uno entiende? Ya, esto ocurre por una... Voy a decirlo de la manera más directa posible. Esto ocurre porque en algún momento, hace años atrás,
los dirigentes indígenas, particularmente representados en el Consejo Nacional de la CONADI, señalaban que la beca, al igual que otros varios programas, no hacían una disquisición que favoreciera a aquellas personas que históricamente han participado activamente en organizaciones indígenas. Por lo tanto, hubo una sugerencia que fue acogida en su momento en términos de incorporar este factor con puntaje, no como factor de exclusión, pero sí con puntaje adicional. Entonces, desde hace algunos años atrás, en este proceso, lo que se hace normalmente es solicitarle a las personas que, si pueden hacerlo, concurran con un certificado en que es extendido, ojo, por las propias organizaciones, ahí nosotros no tenemos nada que ver, en que efectivamente la familia tiene una participación directa en alguna organización constituida. ¿Ya? Ahora, por cierto, es opinable. Yo no tengo un juicio al respecto, no categórico, pero... No, sí, está bien. Pero porque ellos también han puesto esto sobre... Pero, por ejemplo, yo supongo que yo tengo un apellido indígena, pero claro, si corro solo voy con menos puntaje, pero si me meto en esta agrupación, ¿qué significa que yo me meta en esta agrupación? ¿Voy a tener que pagar algo? ¿Voy a tener que estar sometido a algo? Esa es la mirada que uno observa de muchas personas. Usualmente las organizaciones, sobre todo las asociaciones indígenas, tienen un carácter más bien funcional. Cada asociación mantiene sus estatutos y establece las condiciones de membresía de la manera que mejor le parezca. Y en ese aspecto también tengo que ser muy claro, las organizaciones indígenas son autónomas, no dependen de la CONADI, sino que simplemente la CONADI extiende la personalidad jurídica, nada más. Ahora, el predicamento, y yo entiendo el problema de fondo, y lo tenemos acá también, lo han expresado algunos dirigentes con respecto a otros programas que no tienen este factor de puntaje, y es, pucha, a la hora de los beneficios todos quieren ser indígenas, pero a la hora de las obligaciones todo el mundo se corre. Ese es un poco el enfoque. Eso no pasa solamente allí. Por cierto que no, pasa en todas partes. No. Entonces, lo que se trató de resolver en su oportunidad mediante la modificación del reglamento fue ese factor. Insisto, es opinable, yo no tengo una opinión categórica al respecto, creo que tiene ventaja y desventaja. Pero como no es un programa que dependa de nosotros, malamente puedo referirme más allá de lo que he dicho al respecto. Bueno, para vivienda no se pide que esté metido en una agrupación, pueden correr también carriles propios. Exactamente. Así que también ahí hay diferencia. Nelson Aguilera, jefe de la oficina de la CONADI acá en Magallanes, gracias por venir al programa y entregarnos estos importantes balances. Espero que Magallanes, por lo menos estaba mirando acá en el WhatsApp, no hay nada con Magallanes. Y el director de la CONADI, de que ellos asumieron en 2015, pusieron el énfasis, dice, en este tema de regular esto aquello. Sí, con toda probabilidad se trata del 20B, donde efectivamente, por la naturaleza de las compras, ocurren este tipo de situaciones y habitualmente, más allá de la investigación, afortunadamente hasta ahora se han detectado pocos casos de faltas a la probidad. Ahora, junto con agradecer la invitación y despedirme de quienes nos escuchan, las puertas de nuestra oficina están abiertas para acoger consultas, igualmente por teléfono, y las bases de cada uno de estos concursos que se ha presentado hoy día está disponible en la web. ¿Dónde están las oficinas de la CONADI? O'Higgins 631 al lado del puente. Facilito. O'Higgins, al lado del puente, ahí está la oficina de la CONADI. Cualquier cosa que necesite, vaya para allá. Y le van a atender ahí para que usted pueda postular estos proyectos. Hay bastantes proyectos bastante importantes y qué lindo el desarrollo del mundo indígena y sobre todo toda la historia que tenemos acá, la rica historia que tenemos en Magallanes. Así es. Gracias, Nelson, por venir. Muchas gracias a ti. Vamos a una pausa y continuamos en Conexión Ciudadana, la voz de los vecinos. Los